A nombre de CBF Global Consultores Sociedad Civil, les damos la bienvenida a esta presentación intitulada Medio de defensa contra el registro de datos biométricos. Amparo contra decreto que reformó y adicionó disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial el día 16 de abril de 2021, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este decreto se reformaron los artículos 176 y 190 y se adicionaron el artículo 15 con una fracción 42 bis, el capítulo 1 bis denominado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como se adicionó el capítulo 2 bis denominado Sanciones en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El objetivo de las reformas a la ley fue la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual será regulado, operado y controlado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este Padrón Nacional, junto con el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información e Infraestructura, conformarán el Registro Público de Telecomunicaciones. ¿Qué es el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil? Es una base de datos con información de personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil, cuyo fin es colaborar y entregar la información de la base de datos a las autoridades en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Entre otros datos, el padrón contendrá la información siguiente: el número de línea telefónica, el nombre completo o en su caso, denominación o razón social del usuario, su nacionalidad, el número de identificación oficial con fotografía o la clave única de registro de población del titular de la línea, los datos biométricos del usuario y en su caso del representante legal de la persona moral, el domicilio del usuario, los datos del concesionario de telecomunicaciones y en su caso también el esquema de contratación de la telefonía móvil, ya sea pospago o prepago. Dentro de las obligaciones contenidas en la reforma, destaca la contenida en el artículo 184, en donde se establece como obligación al titular de la línea telefónica, para la activación de su servicio, el registro del número en el padrón de usuarios. Además, deberá proporcionar su identificación oficial, el comprobante de domicilio y los datos biométricos, entendidos estos como las huellas digitales, el iris, el rostro, la retina o cualquier otro dato físico o biológico medible, únicos e irrepetibles del ser humano, y que deberán ser proporcionados por el usuario persona física o del representante legal en el caso de personas morales que sean titulares de una línea telefónica. Dentro de las obligaciones que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra el de emitir las disposiciones de carácter general que le permitirán regular, operar y mantener el Padrón Nacional de Usuarios, procurar su buen funcionamiento, así como el intercambio de información con las autoridades competentes, además de establecer los procedimientos para validar la información que debe incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca para tal efecto. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán, como obligaciones, recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el Padrón Nacional de Usuarios. Para estos efectos, se utilizarán medios digitales y se les permitirán usar medios remotos, siempre que se garantice la veracidad e integridad de la información, conforme a las disposiciones que al efecto emite el Instituto. Los concesionarios registrarán la información relativa a altas, bajas y demás movimientos asociados a la línea telefónica móvil que permitan mantener actualizado dicho padrón. Adicionalmente,
Las compañías telefónicas tienen como obligaciones realizar el registro de aquellos usuarios nuevos de telefonía móvil, así como de aquellos usuarios en cualquiera de sus modalidades, prepago o pospago, cuyas líneas fueran adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. En el artículo cuarto transitorio del decreto, se establecen las consecuencias para los usuarios que no entreguen la información solicitada. En este supuesto, se cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil y no tendrán derecho a reactivación, pago o a indemnización alguna. Como se puede observar de todo lo señalado hasta este momento, la obligación contenida en el decreto implica para los usuarios de telefonía móvil el entregar información de datos personales y entre estos los datos biométricos, lo cual, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional, toda vez que atenta contra la debida protección de datos personales, la libertad, la dignidad humana y el derecho a usar un medio de comunicación, establecidos todos estos como derechos humanos en nuestra Constitución política. Para todos aquellos usuarios de líneas telefónicas que no deseen proporcionar la información de datos personales e incluso los biométricos, cuando la compañía telefónica se los requiera, existe la posibilidad de impugnar esta obligación y suspenderla o anularla legalmente mediante el juicio de amparo indirecto. Y una vez anulado el decreto, se puede contratar una nueva línea telefónica o continuar utilizando aquella contratada previa a la entrada en vigor del decreto, sin que sea obligatorio entregar la información biométrica solicitada. En los términos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede a interponerlo en dos momentos. En el primer supuesto, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto. En el caso concreto, tendríamos como fecha límite el 28 de mayo de 2021. El segundo supuesto es dentro de los 15 días hábiles siguientes al primer requerimiento que la compañía telefónica haga el usuario. En el caso de interponer el juicio de amparo contra el requerimiento de la compañía telefónica, que es el segundo supuesto señalado anteriormente, este requerimiento lo puede hacer precisamente el concesionario, 1. Cuando se va a contratar una línea nueva, en el caso de usuarios nuevos, o bien dentro del plazo legal en el momento que la compañía telefónica lo solicite al usuario que ya haya tenido una línea contratada con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. En cualquiera de los dos casos, los momentos para interponer el amparo son de 15 días hábiles para promover la demanda correspondiente. A diferencia del segundo supuesto, en el caso de que se interponga el amparo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, se puede considerar que existe una ventaja, puesto que, al concederse el amparo al usuario, en este supuesto, se continuará con el uso de su línea. Podrá contratar nuevas líneas o cambiar de compañía telefónica sin la obligación de entregar la información biométrica en cada ocasión que se le requiera. En el caso de que se interponga el juicio de amparo indirecto, conforme a la ley, se podrán formar dos expedientes, el principal y el incidental. Respecto del expediente principal, una vez admitida la demanda de amparo, se celebrará la audiencia constitucional en el momento procesal correspondiente y finalmente el juez resolverá mediante sentencia el otorgamiento o la negativa del amparo solicitado. Respecto del expediente incidental, se solicitará la suspensión provisional así como la suspensión definitiva del acto reclamado, para que no quede sin materia el juicio de amparo en lo principal mientras se dicta la sentencia correspondiente. Respecto de aquellos titulares con líneas telefónicas que no interpongan ningún medio de defensa contra la obligación contenida en el decreto, deberán proporcionar la información de sus datos personales e incluso los biométricos cuando la compañía telefónica se los requiera.
Asimismo, deberán actualizar dicha información cuando la propia compañía se lo solicite, para efecto de que no sea cancelada la línea telefónica. De acuerdo con los expertos en la materia, la entrega de datos personales y biométricos por los usuarios en el padrón no es idónea ni proporcional para una mejor investigación y persecución de los delitos. Lo anterior es así porque el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece facultades para que las autoridades correspondientes puedan solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, y la entrega de datos conservados. Aunado al anterior, el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece, entre otros puntos, una serie de obligaciones a los concesionarios de telecomunicaciones en relación con los datos que debe conservar para colaborar con las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia. Otro de los argumentos en contra de la finalidad de la reforma es que el Estado estará negando el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Gracias por su atención a esta presentación. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.